Hola, buenos días. En primer lugar, mis palabras son de agradecimiento hacia Alma y hacia el Consejo General por la invitación que me han hecho representando a la Asociación Española de Leguminosas, y también agradecerles doblemente por haber dedicado este año vuestro, este Día Mundial del Dietista Nutricionista, a las legumbres. Mis primeros minutos es para explicaros un poco qué tipo de actividad realizamos en la Asociación Española de Leguminosas, una organización sin ánimo de lucro que nació en el año 2000 y que engloba a una red de investigadores a lo largo del territorio nacional. Formamos parte no solo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sino de universidades, SINIA y otras instituciones, pero también que incorporamos a importantes miembros del sector productivo, y necesitamos incorporar también a movimientos ciudadanos, que son actividades que pretendo fomentar en próximas fechas. Lo que tratamos es de apoyar, promover e informar sobre las leguminosas en España, contribuyendo a la coordinación de la investigación con el sector agrícola español, fomentando foros de discusión, defendiendo la variabilidad y fomentando nuevos usos de leguminosas. Básicamente lo que tratamos es de catalizar las relaciones entre la administración, el sector productivo. Hablando del sector productivo estamos hablando de consejos reguladores, asociaciones, empresas y por supuesto los consumidores, que deben de jugar un papel importantísimo en esta tríada. La actividad de la AEL se desarrolla en los dos pilares básicos por los cuales la FAO ha declarado este año Año Internacional de las Legumbres. Por un lado, es el papel tan importante que juegan las leguminosas en una agricultura sostenible y en la conservación del medio ambiente, pero también el papel que juega tan importante en nutrición y salud. Somos una sociedad científica formando parte de la COSCE y de la Red Rural Nacional, y asistimos a las reuniones del Magrama. Tenemos relación directa con el sector productivo porque forman parte de nuestra asociación, y asesoramos a numerosas instituciones, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, distintas universidades, colegios, colectivos, asociaciones agrarias, etcétera. Y también, como somos un colectivo de investigación, pues participamos en proyectos entre los que destacan el programa Marco 7 y el programa H2020. Este año, sin duda, ha sido un año muy activo en cuanto a actividades, ¿no? El Año Internacional de las Legumbres, y destacar que hemos firmado una serie de convenios. Yo creo que son convenios que no van a durar solo durante este año, sino que pretendemos que sea una relación continua. En esto destacar, por ejemplo, las relaciones con la Fundación Tristolemos, que engloba los distintos campos agroalimentarios de excelencia del territorio español, con Mensa Cívica, que estoy presente, y con vosotros, con el Consejo General de Dietistas Nutricionistas. Hemos organizado actividades muy importantes a lo largo del año en España, coordinando, por ejemplo, un foro que hubo en Madrid, en el cual nos reunimos más de 250 personas, en la que participaban personas de la administración, de consumidores, investigadores. También hemos participado, lógicamente, en actividades internacionales, en congresos internacionales, como el Congreso Mundial que hubo recientemente en Troya, en Portugal. Y también fomentamos la investigación entre los más jóvenes, ¿no? Patrocinando premios como el que queda aquí incluido en esta diapositiva. Las actividades que hemos hecho han sido numerosísimas, no voy a determinar en ellas, pero hemos participado con universidades, con el Consejo, con campus agroalimentarios, con el CSIC, con actividades para la sociedad en la Noche de los Investigadores o la Semana de la Ciencia, también en ferias en las cuales los consejos reguladores nos han pedido apoyarlos mediante asesoría científica, etcétera. En divulgación, pues hemos tocado todos los canales de comunicación, que engloba radio, televisión, prensa, páginas web. Hemos participado en actividades con colegios. Hemos también copatrocinado el Premio Universidad de Barcelona Ferran Adrià, dedicado este año a las legumbres, y que vamos a continuar este próximo año, 16-17, también patrocinándolo. Y sin duda las actividades de gastronomía son la mejor forma de contactar con la sociedad. En ese sentido hemos hecho actividades con la Universidad de Barcelona, foro de gastroemprendedores, ferias,
de la Feria de Mayorga o de Fernán Núñez. Una actividad interesante ha sido la Noche de los Investigadores, una gincana gastronómica en Córdoba, en la cual, junto con numerosos restaurantes de la ciudad de Córdoba, hicimos una gincana gastronómica basada en el consumo de legumbres. Por supuesto, estábamos encantados de formar parte de este Día Mundial del Dietista Nutricionista. Y una vez hablado un poco las actividades así de manera resumida que realizamos en la AL, me gustaría comentar en los siguientes minutos distintos aspectos de las legumbres en relación a nutrición y salud. En primer lugar, me gustaría, porque bueno, la información nunca está de más, es diferenciar entre leguminosa y legumbre, que muchas veces no queda claro. Desde el punto de vista botánico, la leguminosa es una planta de la familia Papilionácea y efectivamente son muchas las especies que hay, en torno a 19.000, muchas de ellas, la mayoría no las conocemos. Y las legumbres son las semillas secas, limpias, sanas y separadas de la vaina procedente de leguminosas. Como bien ha dicho Alma, la FAO no considera legumbres a todas ellas y excluye, por ejemplo, a los guisantes verdes y las judías verdes, que se consumen en fresco, aquellas que se extraen se utilizan para la extracción del aceite, como la soja o el cacahuete, u otros con fines de siembra, como puede ser la forrajera. No obstante, nosotros en la comunidad científica, cuando hablamos de legumbres, pues no discernimos entre unas y otras y consideramos a todas ellas legumbres. Sin duda, las leguminosas es una de las familias botánicas más importantes desde el punto de vista socioeconómico, ya que forman parte de una agricultura sostenible, conservación del medio ambiente, forman parte importantísima en la nutrición, formando parte de la dieta mediterránea y la dieta de numerosos países en desarrollo, y también juega un papel importante en nuestra salud. Y sin duda forma una parte importantísima de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra tradición y de nuestra gastronomía. Desde el punto de vista nutricional, si vemos la primera columna, las legumbres tienen un alto contenido en proteína, muy superior al que presentan cereales. La mayoría de las especies que consumimos aquí pues tienen en torno a un 20 o un 30% de contenido proteico, y se sale un poco de la media el altramuz y la soja, que puede llegar a valores hasta incluso cercanos al 50%. Tiene un bajo contenido en grasa, probablemente en torno a un 1 o un 2%, y la excepción probablemente el garbanzo, que puede llegar a un 7%, y por supuesto las oleaginosas, ¿no? Y tiene una composición que muchas veces no se destaca en carbohidratos, muy interesante desde el punto de vista de nutrición y salud. La cantidad de carbohidratos es en torno al 60%, y mencionaremos algunas de las propiedades interesantes en las próximas diapositivas. También, como ha dicho Alma, tiene niveles adecuados de minerales y vitaminas del complejo B, y además no solo desde el punto de vista nutricional, sino que son importantes desde el punto de vista de salud, ya que tienen efectos hipocolesterolémicos en enfermedad cardiovascular, pues, en tratamiento de diabetes, obesidad y en salud gastrointestinal. Cuando hablamos de proteínas, deciros que el contenido proteico es elevado, 2 o 3 veces superior al que presentan los cereales, pero este contenido depende de factores tanto genéticos como medioambientales. Una de sus características en términos de aminoácidos esenciales es que tiene un elevado contenido en lisina y un bajo contenido de aminoácidos azufrados, metionina y cisteína, pero que son en este sentido es complementario a las proteínas de cereales, ya que estas proteínas de cereales tienen un bajo contenido en lisina y un alto contenido en azufrado. Eso hace que la combinación cereal-legumbre sea ideal desde el punto de vista nutricional y forma parte de la mayor parte de la gastronomía del mundo, no solo aquí echándole un puñado de arroz a nuestros cocidos, sino que, por ejemplo, en México con los frijoles y el arroz, o la comida india, en todas las grandes gastronomías está presente la combinación cereal-legumbre. Una de las características que tienen las proteínas de legumbre es que tienen una menor digestibilidad en relación a proteínas, por ejemplo, en comparación con proteínas del huevo o de la leche, y esto debido a la propia estructura de la proteína y a la presencia de algunos compuestos antinutricionales, que luego veremos que no son tan antinutricionales, sino que tienen también características bioactivas muy interesantes. Existen proteínas determinadas que tienen propiedades hipocolesterolémicas o por ejemplo, desciende los niveles de glucosa postprandial tras su ingesta, etcétera. En cuanto al tipo de carbohidratos, destacar el alto contenido en fibra soluble, muy superior al que tienen los cereales y tubérculos. Y esta fibra soluble es resistente al proceso digestivo, escapa a la absorción intestinal y es fermentado por nuestra microbiota intestinal.
Como resultado de este proceso fermentativo se forman una serie de metabolitos muy interesantes desde el punto de vista de salud, fundamentalmente ácidos grasos de cadena corta, entre los que se incluye el succínico o el butírico o el acetato, con efectos fisiológicos no solo a nivel local sino a nivel sistémico. La fibra insoluble ayuda a la motilidad intestinal, también un parámetro muy importante en salud gastrointestinal, y las legumbres presentan almidón que es resistente al proceso digestivo debido a su alto contenido en amilosa. Como consecuencia, es fermentado al menos parcialmente en intestino grueso. Como fruto de esta fermentación, he dicho que se forma una serie de compuestos, ácidos grasos de cadena corta, que descienden el pH del lumen intestinal e inhiben el crecimiento de determinados patógenos. Y también estos ácidos grasos se absorben y pueden ejercer un efecto sistémico, como puede ser supresión de apetito, disminuir el estado inflamatorio, y algunos de ellos tienen acciones muy determinadas, como puede ser el acetato, que genera ATP en el tejido muscular, el propionato, que regula la síntesis de colesterol, o el butirato, que tiene propiedades, por ejemplo, antiinflamatorias. Uno de estos compuestos antinutricionales que hemos mencionado son los alfa-galactósidos, que son responsables de la flatulencia, pero estos son unos datos que hemos obtenido recientemente en nuestro laboratorio, en el cual hemos trabajado con heces de niños entre 6 y 12 meses, y hemos visto cómo el proceso fermentativo lo que favorece es el crecimiento de bifidobacterias, es decir, estos compuestos que se creen que tienen propiedades antinutricionales también tienen propiedades interesantes desde el punto de vista de salud gastrointestinal, como puede ser la promoción de bifidobacterias. Fruto de esta composición en carbohidratos complejos, las legumbres tienen un muy bajo índice glicémico, inferior a 40, probablemente el que tenga más alto índice glicémico es el guisante, pero existen programas de investigación actualmente, compañeros míos en Reino Unido, que están trabajando con mutantes que tienen un mayor contenido en almidón resistente y que pudieran ser utilizados en el futuro en la alimentación de pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? En cuanto al contenido en lípido, hemos dicho que es muy bajo, en torno a un 1 o un 2%, y una de sus características es que presenta un elevado contenido en ácidos monoinsaturados, oleico y poliinsaturados, linoleico y linolénico. Fruto de esta composición en ácidos grasos, la Guía Alimentaria de Canadá recomienda sustituir carnes por judías y lentejas con objeto de disminuir la ingesta de grasas saturadas. En cuanto a los minerales, tiene un elevado contenido, pero tiene algún compuesto antinutricional, como puede ser el ácido fítico, puede formar complejos y ser excretados, con lo cual no son biodisponibles, pero también existen programas de mejora genética con el objetivo de tener estas legumbres bajos niveles de ácido fítico. En el caso de las vitaminas, ya lo ha mencionado Alma, son ricas en vitamina B, y el consumo de 100 gramos de judías, garbanzos o lentejas cubren las necesidades, por ejemplo, diarias de ácido fólico en personas sanas. Como ya he dicho anteriormente, existen una serie de compuestos antinutritivos, pero recientemente existe una mayor evidencia científica acerca de las propiedades beneficiosas que tienen estos tipos de compuestos, y en este sentido, dejarme abrir una pequeña ventanita en cuanto a la investigación que desarrollamos en nuestro laboratorio. Una de las actividades científicas que desarrollamos en nuestro laboratorio es estudiar las propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas de los inhibidores de proteasas de la familia Bowman-Birk. No voy a entrar en muchos detalles a nivel molecular, pero decirlo, tienen capacidad de inhibir las enzimas digestivas tripsina y quimotripsina, pero también esa misma actividad es la que proporciona estas propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas, como veremos. Una de sus características, este es el gran reservorio de los aminoácidos azufrados de las legumbres, y forman un mapa de puente disulfuro que lo que hace es que estas proteínas sean resistentes a las condiciones extremas del tracto gastrointestinal, como pueden ser pH de ácido, ataque de enzimas proteolíticos, y también son resistentes al tratamiento térmico, lo cual aquí trabajamos con cerdos canulados en el ilion terminal, y lo que observamos es que cantidades significativas fisiológicamente relevantes llegan a los tractos más distales del intestino grueso, que es donde ocurre la mayor parte de las patologías. Además, una vez que llega al colon, se enfrenta a la actividad metabólica y enzimática de la microbiota intestinal, pero también son resistentes a dicha actividad.
Este es un estudio que publicamos el año pasado con inhibidores de Bowman-Vir de soja y con un concentrado de inhibidores de Bowman-Vir de guisante, en el cual trabajamos con un modelo preclínico. En este caso son ratones a los que se les inducía colitis ulcerosa, pero se les suministraba estos inhibidores en su dieta. Y observamos que de manera general estos inhibidores ejercían un efecto preventivo en cuanto a la patología de la colitis ulcerosa, pero también la ingesta de estos inhibidores de Bowman-Vir lo que hacía era una disminución de estos marcadores proinflamatorios que observamos en estos animales que tienen una enfermedad tan severa. Además, una de las características que observamos es que favorecen la integridad del epitelio intestinal, con lo cual estos animales son capaces de recuperar la microbiota intestinal y acercarse a valores más normales. En otro tipo de modelos preclínicos, en este caso son líneas celulares cancerígenas de colon, vimos que las proteínas Bowman-Vir ejercen un efecto dosis dependiente frente a la proliferación celular, y en aquellas proteínas mutantes que no tienen actividad inhibidora no se observa efecto alguno antiproliferativo, con lo cual relacionamos por primera vez la capacidad intrínseca que tienen estas proteínas de inhibir serinproteasas del tipo tripsina, quimotripsina, con su capacidad antiproliferativa. Como Eduard va a hablar posteriormente sobre la evidencia científica, simplemente quería incluir en esta diapositiva de manera esquemática a qué tipo de enfermedades o qué tipo de prevención puede ser achacada. Estoy terminando ya, no sé cómo voy de tiempo, pero... Te quedan 4 minutos. Voy, perfecto. Y en este caso destacar salud cardiovascular, obesidad, salud gastrointestinal y diabetes. En este sentido, por ejemplo, en diabetes, el otro día me contaban una experiencia bonita en la Generalitat de Cataluña, ¿no?, que están introduciendo el consumo de legumbres en campamentos de verano para niños diabéticos, una actividad muy interesante. Salud gastrointestinal, ya os he comentado, efecto bifidogénico, antiinflamatorio, anticancerígeno. En obesidad, incremento de periodos de saciedad, y en salud cardiovascular el consumo de 4 raciones por semana disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en torno a un 22%. Sin duda, a pesar de toda esta evidencia científica, este gráfico la verdad que da pena mostrarlo, porque desde los años 80 ha habido un descenso de más del 60% en cuanto al consumo de legumbres. Estamos ahora en valores de 3,1 kilos por persona y año, lo cual significa, si lo transformamos en raciones por semana, 1,4 raciones por semana, que estamos alejados de lo recomendado por las distintas agencias nutricionales, no solo nacionales, sino a nivel internacional. Con ese sentido, el Magrama y la Unión Europea, en colaboración con la COA, lanzó la campaña Por Legumbres, en la cual se fomentaba el consumo de legumbres. Esta campaña salió hace un par de años, y también lo que se quería era conocer las legumbres de calidad que existen en España. Están bajo el paraguas europeo de denominaciones de orígenes y indicación geográfica protegida. Estas son las 10 que están, pero son muchas más las que no están, como tú bien decías, ¿no? Todos conocemos variedades locales de un alto valor nutricional, organoléptico, etcétera, ¿no? Simplemente para acabar, me gustaría, a lo largo de este año han sido muchas las actividades y he querido un poco en 2 o 3 diapositivas quedar reflejadas algunas de las amenazas y algunas de las oportunidades que tenemos para desarrollar en próximos años, ¿no? Está claro que ha habido un descenso en torno al 50-60% de la producción nacional en las últimas décadas. Como consecuencia de ello también tenemos una mayor importación, y probablemente una de las causas es el precio que tienen las legumbres, que son más baratas el traerlas de fuera. El descenso en el consumo puede ser debido a cambios en los hábitos sociales o estilo de vida. Aquí habría mucho que discutir, así que lo dejo aquí para la discusión en la mesa. La desaparición del pequeño comercio, donde comprábamos todos hace ya décadas las legumbres locales. Es necesario trabajar en calidad estandarizada en aspectos tan importantes como puede ser el color, el tamaño, la integridad y la calidad organoléptica. Hay que evitar el fraude en el etiquetado, lo que hablábamos también antes, ¿no? Aquí hay un ejemplo: lenteja castellana, se le da la vuelta al paquete y pone origen Canadá. Eso, el consumidor tiene ahí una herramienta muy importante, que es su capacidad de decisión de comprarlo o no comprarlo. Y existe una desconexión importante entre el sector productivo y acciones de I+D. Aquí tenemos experiencias internacionales en visitas a países como Canadá o Reino Unido, o Francia, en que la asociación entre la investigación y los productores es mucho más intensa de lo que hay aquí, y eso es una de las misiones que tenemos dentro de la Asociación Española de Leguminosas, el reactivar el diálogo entre el sector productivo y los investigadores.
Importante fomentar productos de calidad, realizar reuniones y acciones coordinadas en las que participen los distintos sectores implicados. Y desde el punto de vista nutricional y de salud, tenemos que lograr un mayor reconocimiento social de las legumbres, el papel que juega tanto en medio ambiente como en nutrición y en salud. El fomento del consumo de productos locales, yo creo que es también una herramienta que tenemos a mano para poder utilizar. Reconocer que forma parte de la cocina tradicional nuestra y también es posible no dejarla solo en una comida estacional de invierno, sino también podemos promover nuevas recetas, como se verán reflejadas en el recetario digital que pronto saldrá a la luz, y podemos fomentar actuaciones en restauración. Y también la industria agroalimentaria debe de jugar un papel importante, ayudando en colaboración con los investigadores en la aparición de nuevos productos en los cuales las legumbres deben de jugar un papel importante. En ese sentido, por ejemplo, la población celíaca, que está aumentando tanto, pues tiene ahí en las legumbres un buen aliado para formar parte, por ejemplo, de productos de repostería, ¿no? Simplemente mis dos últimas diapositivas es sobre dos publicaciones, una que acaba de salir es una revisión sobre aspectos de la legumbre, nutricionales y beneficiosos para la salud humana, que ha sido publicado en una revista del CSIC y que es de libre acceso, con lo cual podéis, es un resumen actualizado de estos aspectos. Y por último, un libro que estoy coordinando y que está ahora mismo en imprenta, que se va a denominar Las legumbres, va a ser publicado por la editorial CSIC en colaboración con la editorial Catarata, en la cual hemos agrupado en torno a 40 expertos aquí presentes en España. Va a ser un libro a nivel divulgativo que habla sobre la historia, sobre la cocina, sobre el papel que juegan las leguminosas en la agricultura, en nuestro medio ambiente, la calidad nutricional de las legumbres, el papel tan importante que juegan en salud y en la alimentación animal. Espero que estará en el mercado bien a finales de año o a principios del año que viene. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención.